al fuerte Creador. Ya en la iglesia cantará, que suene el eco más allá. Suene el eco, suene el eco, suene el eco, suene el eco más allá. No creo que pasamos la prueba con este himno. Deberíamos practicarlo. Es un himno que se canta con un eco allí en el coro. Para una próxima oportunidad quizás lo podemos hacer mejor. Vamos a leer en el Nuevo Testamento acerca de un tema que poco nosotros a veces le prestamos atención. Y es el tema de los ángeles. En el Antiguo Testamento Dios enviaba a sus ángeles para ejecutar sus juicios. También los enviaba como mensajeros. También vemos en el Antiguo Testamento que Dios utilizaba a los ángeles para advertir a sus hijos, como en el caso de Daniel, para proteger a sus siervos. También vemos en el Antiguo Testamento lo que es conocido como la teofanía, la presencia de Dios, el ángel de Dios, Dios mismo allí entre nosotros. Pero en el Nuevo Testamento también vemos a los ángeles obrando. En el anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo, y vamos a ir a nuestra era en la iglesia de Dios. Cuando Pedro estaba preso, el que lo libró de la cárcel fue un ángel. Cuando el Señor quería salvar a aquel eunuco, dice que un ángel le habló a Felipe. Y así vemos que Dios utiliza a estos seres, como estos, dice la Escritura, que son espíritus ministradores a nuestro servicio. Y quisiera leer alguna referencia de los ángeles en la vida del creyente. La primera está en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. Dice el versículo 12. Dice: a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11. Dice, vamos a leer desde el versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Otra escritura en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 y el versículo 10. Mateo 18 y 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y una última porción en Hebreos capítulo 13. Carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 1 y 2.
dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Que el Señor prospere su palabra. Amén. El Señor dice que los ángeles son espíritus ministradores que obran a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, ellos están a nuestro servicio. Sucede, hermanos, que nosotros, los creyentes, en nuestra humanidad, en nuestra debilidad, la carne que mora en nosotros, que nos hace tener el pie de plomo, es decir, los pies acá en la tierra, y no ver lo que el Señor tiene para nosotros. Eso es en términos generales. A veces ignoramos que Dios tiene a sus ángeles al servicio de su pueblo. Y hemos leído en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, que los profetas, dice que ellos indagaron diligentemente acerca del Señor Jesucristo y de sus propósitos eternos para con nosotros. Los profetas estudiaban las Escrituras. Los profetas también, ellos indagaban, leían, podían escuchar como nosotros lo hacemos, las enseñanzas de generaciones pasadas, y comenzaban a buscar, y el Espíritu les revelaba su mensaje. Y entonces dice que todo ese proceso que aquellos profetas podían buscar acerca del Señor Jesucristo, dice que el Espíritu Santo les reveló cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La palabra aquí es que los ángeles se deleitan en mirar la administración que Dios tiene por medio de su iglesia. Entonces, hermanos, los ángeles se dan un banquete viendo esta reunión. Permítame la expresión, porque ellos no comen. Aunque en la Escritura, en el Antiguo Testamento, vemos a algunos siendo hospedados y comiendo. Ese es otro tema. Pero ellos se deleitan en ver cómo personas como usted y como yo, con una naturaleza pecaminosa, perversa y mala, hemos sido sacados del mundo y ahora estamos en el pueblo de Dios. ¿Y cómo somos los administradores de su palabra en este mundo pecador? El mensaje del Evangelio no lo predican los ángeles, lo predicamos personas, pecadores, salvados por la sangre de Cristo y que ahora estamos en sus caminos. Los ángeles se deleitan en ver cómo personas malas que antes estaban en el reino de las tinieblas, ahora son los representantes de Dios en este mundo pecaminoso. Esto para que nos animemos, hermanos. No es cualquier cosa el esfuerzo que todos hemos hecho en llegar acá. No es cualquier cosa el esfuerzo que han hecho nuestros hermanos locales acá para tener una buena logística para estos ministerios y estos cultos. En la administración de Dios, en este tiempo, no hay en otra parte del mundo. Es decir, somos los hijos de Dios los responsables de ejecutar sus enseñanzas y de predicar el Evangelio al pecador. Los ángeles ven eso y se deleitan. Querido hermano, tenemos nosotros también que animarnos en lo que estamos viviendo. Nuestra vida en el Evangelio tiene que saltar un poco el plomo que tenemos en los pies, elevarse un poco más a lo que Dios dice en su palabra. Si ellos se deleitan, nosotros también deberíamos disfrutar y aprovechar el tiempo que el Señor nos da para vivir nuestra vida en esta tierra. ¿Cuánto puede vivir uno en esta tierra? ¿Cuántos años puede estar uno en la comunión y en ejercicio activo? No son muchos, querido hermano. Por eso, no es poca cosa todo lo que usted hasta ahora ha hecho. Porque Dios le ha salvado a usted, hermano, y me ha salvado a mí. Nos ha sacado de un mundo. Y a pesar de nuestros errores, de las cosas diarias que podemos fallar y de los pecados que podemos cometer, Dios, por medio de sus hijos, se encarga de mantener, de preservar este mundo y de llevar su palabra. Entonces ahí vemos, los ángeles anhelan mirar, se deleitan en mirar lo que nosotros estamos mirando con nuestros propios ojos. Pero hemos leído también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, ellos también pueden ver lo que es la subordinación del pueblo de Dios.
Aquí en nuestra tierra hay falta de subordinación de las personas en las autoridades. La gente no se respeta. Los hijos no quieren respetar a los padres. Las personas no respetan a los gobernantes, a las autoridades, a los policías. Y las vivimos en todo el mundo en un constante caos, en una constante insubordinación. En el cielo hubo una sola insubordinación. Cuando el diablo quiso ser semejante a Dios, y dice la Escritura que Dios le arrojó. Esa es la insubordinación que los ángeles vieron en la esfera celeste. Y qué interesante para los ángeles ver en una reunión, como hemos dicho, de personas pecadoras, sacadas de ese mundo pecaminoso, valga la redundancia, y ahora redimidos por la sangre de Cristo, ver una perfecta sumisión al orden divino. Qué hermosas se ven nuestras hermanas con su cubierta. Nadie está obligando a nuestras hermanas. Todas de común acuerdo por la doctrina que hemos aprendido, al entrar en la reunión se cubren. Algunas con una boina, otras con un velo, otras con una pañoleta, pero todas muestran la señal de sumisión. Cuando los ángeles ven una reunión como esta y ven a todas nuestras hermanas cubiertas, ellos pueden asombrarse de ver cómo en esta tierra existen todavía seres rebeldes como nosotros, que mantenemos la figura de la sumisión aquí en este mundo, con defectos. El día que usted, querida hermana, por eso nos contentamos, porque nuestras hermanas lo hacen muy bien, sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de complejos, siempre están con su cubierta. El día que las hermanas hagan esto, me quito la cubierta, ese día los ángeles se van a asombrar, porque están viendo el símbolo de la insubordinación en esta tierra. Así que le animamos, hermana. Se ven muy hermosas todas, con su cubierta. Pero no nada más es esto. Es también el orden jerárquico que hay en los cielos. Dios es el Señor de todas las cosas y los ángeles están bajo su dominio. Y en esta tierra nosotros, con la simbología de la cubierta, representamos lo mismo. Eso es algo muy grande, hermana. Y entonces allí se también hace otra representación con el cabello, que también es algo que estamos muy contentos con todas las hermanas de nuestras congregaciones. La señal de la honra, cuando la hermana deja crecer su cabello. Y no creo que no haya ninguna iglesia donde una hermana se haya cortado el pelo como un varón, como lo tengo yo. Eso es una moda chic que hay en el lado del mundo, y con colores bastante llamativos, fosforescentes, amarillo, rojo, morado. No conozco a la primera creyente así, ¿verdad? Pero qué bueno es tener hermanas como ustedes, hermanas. Le animamos para que siga adelante. ¿Sabe por qué? Porque en los trabajos a veces presionan para que puedas cambiar. Cambia un poco ese look. Te ves un poco mayor. ¿Por qué no haces unos retoques? Pero querida hermana, en la figura que cada una de ustedes manifiesta por medio de su cubierta y su cabello es el orden jerárquico que Dios cumple en los cielos y aquí en la tierra también. Por eso nos llena de alegría tener este punto. Interesante, los ángeles ven y ellos ven el orden en este mundo rebelde, donde nadie respeta las leyes, nadie respeta a los gobernantes, nadie se respeta entre la familia. En la iglesia se respeta el orden de Dios. Pero también hemos visto no solo que los ángeles anhelan ver la administración que tenemos nosotros de los tiempos divinos, ellos también ven la subordinación de su pueblo por medio de la cubierta. Hemos leído en Mateo, en el capítulo 18, que ellos siempre ven el rostro de Dios. Vamos a ver en el capítulo 18. Mateo 18 y 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Allí entra entonces la responsabilidad nuestra, hermanos. Menospreciar a uno de estos pequeños. Estábamos hablando de las iglesias locales como las ciudades de refugio. Y si algo se caracteriza en cada asamblea, es que son lugares muy imperfectos.
Decía un hermano en la oración todos los defectos que hay en las asambleas. Y si hay un lugar donde hay defectos, es en las asambleas. ¿Por qué? Porque estamos compuestas de personas que venimos con nuestros errores del mundo y entramos acá, al lugar donde se anda bien. Por eso entonces uno no debe ser tan viendo, uno tiene que ir mejorando. Pero uno llega a la asamblea con 1001 fallas. Entonces, aquí dice una que puede ser falta de nuestra responsabilidad: menospreciar a uno de estos pequeñitos. Cualquier nuevo creyente o cualquiera fuera de alguno de nosotros que acaba de llegar a los pies del Señor, si su posición social no es elevada o si su condición intelectual tampoco lo es, y puede ser considerado un pequeño entre un grupo tan grande y tan hermoso como el que tenemos en esta tarde, dice la Escritura: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. En estos días un hermano me fue a buscar y el hermano llamaba. Y entonces yo le digo a una de mis hermanas: oye, pero este hermano sí me busca, siempre me está llamando, siempre me está buscando para pedir un favor. Y después me acordé de este versículo: oye, no lo menosprecies a este pequeñito. Porque si hay algo que Dios ha hecho con nosotros, es recibirnos con los brazos abiertos cuando llegamos. Y cuando un creyente comienza a menospreciar a otro de sus hermanos, es un mensaje que es incongruente a lo que los ángeles han visto en nosotros. ¿Cómo es posible? Ellos ven el rostro de Dios y hay otros que interceden por ese pequeño. Dios envió a su Hijo por ese pequeño. Y Dios mueve todas sus herramientas para salvar y ayudar a ese pequeño. ¿Y cómo uno de nosotros se puede atrever a menospreciar a algún creyente? Dice, menospreciar es darle un valor menor al que tiene. Como cuando usted le dicen: te compro esa casa, y la gente le pone precio a sus cosas y le pone un precio que usted lo ofende. Oye, no, ¿cómo me vas a decir que me vas a dar esa cantidad tan poca de dinero? Querido hermano, puede darse el caso que alguno de nosotros le dé un valor mucho menor que el que se merece nuestro hermano. No es cualquier cosa menospreciar a un creyente. Los ángeles ven y ellos ven el rostro de Dios. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude y que todos en nuestras congregaciones, cuando salgamos de estos ministerios y lleguemos a nuestras respectivas asambleas, esos hermanos que son nuevos, esos pequeños, no menosprecien a ninguno de estos, porque sus ángeles miran siempre el rostro de mi Padre. Pero ahora entonces la práctica. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 habla de unos consejos prácticos después de dar una enseñanza tan profunda en toda la carta. Ellos dicen, el escritor dice primeramente: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La hospitalidad es una práctica que cada día, perdónenme o valga la redundancia, se realiza menos. La hospitalidad es algo que estamos descuidando. Les cuento un testimonio personal. Las reglas de enseñanza dicen: cuando vayas a poner un ejemplo tuyo, tienes que poner un ejemplo negativo. Hace unos años, 2 años atrás, propusimos en mi casa, en mi familia: vamos a invitar a comer a todos los hermanos de la asamblea, una familia por familia, claro, para que todos puedan ir. Y empezamos a hacerlo. Y vino la primera familia, compartimos, muy bien, gloria al Señor. Y vino la otra familia, después empezaron a apretar las cosas, como todos nos ha pasado, ¿no? En las casas. Y entonces quedaba un solo arroz. No, vamos a empezar a invitar de a 2 hermanos. Y después de a 1, hasta que ya seguimos sin invitar a nadie. Entonces la hospitalidad allí se comenzó a mermar. ¿Por qué? Porque la despensa estaba vaciándose. Como a todos nos ha pasado, es difícil conseguir los alimentos y todas estas cosas. Hasta que volvimos a hablar y duramos como 1 año que no pisaba mi casa ni un creyente, el que llegara de emergencia. Como a veces llegaba don José, ahora más nunca ha llegado por allá. Entonces, la hospitalidad, hermano. Decía el hermano Gerard Roy, siervo del Señor en el Canadá, que la
hospitalidad no depende del tamaño de la casa que uno tenga, ni del tamaño de la cuenta en el banco, sino del tamaño del corazón. En esta zona del país, los hermanos son bastante hospitalarios. Y mire, querido hermano, usted no sabe cuánto hemos aprendido de nuestros hermanos en El Escondido, en Temerla, en Salón. Y hemos llevado e intentado practicarlo en el centro de la ciudad de Valencia. Muchas asambleas, el buen testimonio, el olor fragante de llegar y ser atendido como alguien importante que en realidad no lo somos. Pero sí lo somos por medio de Cristo. No os olvidéis de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Los ángeles, hermanos. Pero nosotros en nuestra vida terrenal a veces estamos tan entremetidos en las cosas de este mundo que perdemos la perspectiva de lo que en realidad somos. Fíjense que cuando Dios habló a Cornelio, habló por medio de un ángel. Y ellos se cuentan por ventenas de millares, dice el salmista. 20 millones en 20 millones. La existencia de los ángeles no es fruto de algún cuento o de los dibujos. Ellos se dividen: querubines, serafines, ángeles, arcángeles. Ellos tienen sus funciones perfectamente organizadas en las esferas celestiales. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12 y el versículo 22 que nosotros, cuando creímos en el Señor, vamos a ver la expresión en Hebreos capítulo 12 y el versículo 22: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo,